Hola, buenas tardes. Mi nombre es Malena Abril Taus y hoy les voy a hablar de un tema fundamental, que es la educación. La educación se divide en tres tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Educación formal, educación no formal y educación informal. Pero antes de explicar cada concepto, voy a explicar los procesos. Beatriz Fainot lo divide en dos procesos. Proceso de educación intencional y el proceso de educación no intencional. El proceso de educación intencional es cuando una persona tiene la intención de enseñar algún conocimiento a otra. Y la educación no intencional es aquella que se da de situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, aprendemos algo nuevo porque alguien nos contó, pero no fue, o sea que nosotros queríamos aprender eso, pero lo terminamos incluyendo a nuestro conocimiento. Ahora que ya sabemos esto, vamos a hablar de la educación formal. La educación formal es aquella que se da en instituciones educativas, por ejemplo, escuelas, jardines, universidades, todo lo que tenga una certificación. Ya sabemos que se dan en instituciones educativas, pero esto es obligatorio en nuestro país, ya que consta de 3 niveles, como ya dije anteriormente, también tiene una carga horaria, tiene recesos, recreos, que serían momentos de descanso. También, por ejemplo, puedo decir que esta institución da una certificación cuando uno termina ese nivel. Después, vamos a hablar de la educación no formal. La educación no formal es muy parecida a la formal, pero esta no formal no se da en instituciones educativas, se da con un fin. Por ejemplo, esta la podemos comparar, dar un ejemplo, cuando una maestra particular da clases a su alumno. Tiene una intención. Esa intención es que el niño aprenda algún concepto, algún conocimiento que necesite reforzar. Como ya dije, esto se da fuera del ambiente educativo, pero tiene una planificación. Después, la educación informal, esta se da en las situaciones cotidianas de la vida. Por ejemplo, eh, ya conviviendo en sociedad aprendemos valores, la lengua, o sea, nuestro idioma, y son conocimientos que son muy válidos, pero son informales. Entonces, si lo relacionamos con lo que dijo Beatriz, por ejemplo, la educación informal se da de manera no intencional, ya que el sujeto aprende de manera no intencional, ya que con sus sentidos, por ejemplo, aprende la letra de alguna canción o mirando los medios de comunicación, la TV, la radio. Bueno, de diversas maneras aprende que no es dentro de una institución ni está planificado para que el niño aprenda, el sujeto aprenda eso. Después, educación intencional la podemos relacionar con educación formal y educación no formal, ya que estas dos son planeadas. Son planeadas, planificadas y, por ejemplo, la educación formal se basa en un currículum. El currículum es donde están todos los contenidos y la docente o el docente adquiere
y lo vuelca dentro de un aula, dentro de la institución educativa. Hola, profe, buenas tardes. Soy Martínez Esperanza Stephanie y cursé campo de la práctica docente en el año 2019. Y la voy a dar en esta modalidad virtual junto a mis compañeras. Voy a empezar por el concepto de organización y su clasificación. Una organización es una estructura administrativa o un sistema conformado por un grupo de personas, recursos o medios con el fin de alcanzar metas u objetivos propuestos. Estas organizaciones se clasifican en privados y en públicos. Bueno, en las públicas entran organizaciones como jardines, escuelas, hospitales, universidades y bueno, acá la participación en estas organizaciones, la participación del gobierno es total o mayoritaria. Y bueno, se crean con el fin de brindar bienes y servicios de primera necesidad a la población. Después tenemos las organizaciones privadas, que son con fines de lucro y sin fines de lucro. Bueno, con fines de lucro tenemos las organizaciones que entran las escuelas, las clínicas y las empresas. Y sin fines de lucro tenemos las que son de base, que son las que mantienen el establecimiento, y de apoyo financiero, que son apoyadas por ambas partes, y de apoyo técnico, que son las que capacitan. En este tema de organizaciones nos había tocado hacer un trabajo que era el mapeo barrial, que era hacer un recorrido con 10 organizaciones, sean escuelas, privadas, estatales, bibliotecas, iglesias, podrían ser comisarías o la cancha de fútbol, bueno, esas. En total eran 10 y las clasificamos en privadas y públicas. Bueno, y teníamos que elegir una y hacer un reporte de lo que brindaba la comunidad. A mí me tocó, yo elegí, la sociedad de fomento, que es una que está a 4 cuadras de mi casa, que es en Vista Alegre. Y bueno, esta sociedad de fomento estaba abierta a todo el público y su actividad principal eran las clases de fútbol. Entonces tenía actividades como folclore, que también tomé clases ahí yo, y tenían también tango y algunos talleres que eran para adultos, pero en estos últimos días, si no me equivoco, porque fui, ya no están más esos talleres, pero sí están las danzas y las clases de fútbol. Bueno, abría sus puertas a la comunidad de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y la sociedad de fomento es mantenida por sorteos que hacen, rifas y por los mismos vecinos y la gente que va ahí a los talleres. Bueno, era eso. Muchas gracias. Hola profesora y compañeras, mi nombre es Malena Abril Taus y voy a seguir con el tema que dio mi compañera en el video anterior. Voy a seguir diciendo las herramientas, explicando las herramientas y las técnicas de relevamiento que tenemos que tener en cuenta cuando querramos investigar, saber más sobre esa organización. Tenemos que tener en cuenta que consta de 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Dimensión cultural, dimensión comunicacional y dimensión educativa. ¿Qué significa cada una? Lo voy a explicar siguiendo el orden que las dije. Por ejemplo, la dimensión cultural significa dónde está posicionada esa organización. ¿Tiene medios de transporte que lleguen a ella? ¿Cuáles? Cuando vamos a esa organización, preguntamos, ¿tiene nombre esta institución, esta organización? ¿Cuál es ese nombre?
¿Tiene algún logo? ¿Quién lo diseñó? Después podemos preguntar también sobre los quehaceres y la práctica. Los quehaceres significa, por ejemplo, las rutinas que tiene esa organización. Las rutinas pueden tener diversos tiempos. Podemos preguntar también cuáles son los tiempos de la rutina que llevan esas rutinas. ¿Se dividen en grupos? ¿Las hacen todos los días, diariamente? Al seguir con ese tema, podemos hablar de la práctica. La práctica, podemos preguntarle al que nos esté brindando información sobre esa organización, ¿produce algún sentimiento esta organización para vos? ¿Cuándo se inauguró? ¿Cuándo comenzó a funcionar? Siguiendo con esto, vamos a hablar de la dimensión comunicacional. La dimensión comunicacional es, por ejemplo, el diálogo que tienen las personas de esa institución, de esa organización. ¿Tienen conflicto? ¿Cómo los arreglan? Por ejemplo, también podemos hablar si tienen algún medio de comunicación para comunicarse con ellos. Pueden tener redes sociales, Facebook, algún número para comunicarse vía teléfono. Después tenemos la dimensión educativa. Por ejemplo, ahí podemos preguntar qué tipo de saberes enseñan allí. ¿Cuáles? ¿Por qué enseñan eso? ¿Qué quieren? Bueno, vamos a seguir con el tema de técnica de relevamiento. ¿Qué son las técnicas de relevamiento? Bueno, constan de varios ítems. Cuando vamos a la institución, observamos el territorio, el ambiente, el espacio, cuáles son los espacios. Y después también podemos hablar de la entrevista. La entrevista. ¿Quién nos entrevista? ¿Por qué nos entrevista esa persona? ¿Qué cargo jerárquico tiene esa persona? También podemos hablar de los grupos de discusión. Los grupos de discusión es una entrevista múltiple, o sea que hay más de 2 personas y podemos preguntar en grupo, no son dirigidas exactamente a esa persona, puede responder cualquiera de ese grupo. Hola profe, soy Martínez Esperanza y en esta ocasión le voy a hablar sobre el concepto de comunidad. Bueno, el concepto de comunidad refiere a un conglomerado de relaciones en contextos territorialmente situados o limitados que pongan en relación de proximidad a un conjunto de personas. Bueno, esta idea de comunidad existe siempre que en un espacio geográfico los individuos se conozcan, posean intereses comunes, analicen juntos sus problemas y pongan en común sus recursos para resolverlos. Esta idea de comunidad sugiere proximidad por interés común, afectivo y de pertenencia. Esta idea de comunidad también se pierde siempre que se vuelve más intensa, importante que los intercambios mutuos. Bueno, Bauman señalaba 3 características para definir a una comunidad como tal. Bueno, la primera característica es que la comunidad se pueda distinguir del resto del grupo de personas, que sea pequeña, que los miembros estén en la vista entre sí y que sea autosuficiente
y que pueda prever las necesidades de estas personas. Bueno, en este concepto de comunidad también aparece la sociología, analizando las diferencias entre las viejas comunidades y las de contemporaneidad, distinguiendo unas 4 categorías, que son la adscripción compulsiva, la temporalidad, la territorialidad y la hegemonidad. Bueno, en la adscripción compulsiva se refiere a que cuando un sujeto nace en una comunidad, esta se convierte en su espacio, en su lugar de pertenencia, o sea, en que no puede salir de esa comunidad. En cambio, en las comunidades nuevas, cuando un sujeto nace, tiene la libertad y la elección de elegir. Bueno, en la temporalidad, bueno, en las viejas comunidades hablaban de que siempre tenían la idea de que siempre iba a seguir así, o sea, siempre iba a seguir igual. En cambio, en las nuevas comunidades de contemporaneidad se distinguían por su no pertenencia. En la territorialidad, en la territorialidad habla de que no se puede hablar de territorialidad sin los individuos que estén en un espacio geográfico determinado. Bueno, y la hegemonidad era un valor de las antiguas comunidades, en cambio en las nuevas comunidades prima el valor de pluralidad. Bueno, eso fue todo. Hola profe, soy Martínez Esperanza Stefani y en esta ocasión voy a hablar de la comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje trabaja en la hipótesis de que el nuevo escenario social generado en la década de los 90 tomó un rol protagónico en la comunidad, debiendo ser incluidos en la determinada comunidad educativa o de aprendizaje. Bueno, para conceptualizar esta comunidad de aprendizaje estableceremos 4 categorías. Las 4 categorías son comunidad de aprendizaje referidas al aula, a la escuela, al entorno virtual o zona territorial. Bueno, las del aula hablan de la construcción que prioriza la construcción del conocimiento colectivo en lugar de la mera transmisión. El aprendizaje es significativo y culturalmente relevante siempre que todos los participantes estén implicados, o sea, sean partícipes de su elaboración. Las referidas a la escuela habla de que las experiencias están desarrolladas centradas en las escuelas. Involucran a todos los participantes de su vida institucional. También habla que las nuevas experiencias, los nuevos conocimientos y los cambios propuestos son producto del trabajo colectivo que impulsan a la integración de la comunidad, dándole una participación en todos los espacios de la escuela. Bueno, después comunidades de aprendizajes referidas al entorno virtual, que son instituciones o un grupo de personas conectadas por una red virtual, ligadas por un interés común, de contenido o tareas de aprendizajes, de difusión o intercambio. Bueno, estas comunidades de aprendizaje se llaman comunidades de aprendizajes a distancia, educación a distancia. Bueno, comunidad de aprendizajes en zona territorial, en ellas se intentan desarrollar iniciativas desde una perspectiva solidaria y cooperativa, donde ellos puedan aprovechar los recursos humanos y materiales del territorio, del barrio, del pueblo o de la localidad. También menciona que tomando un territorio como base, ellos posibilitan un cambio sustentable donde puedan integrar la educación no formal y la formal para las poblaciones que quieran salir de la pobreza y de la exclusión social.
Gracias. Hola, profe, soy Martínez de Esperanza otra vez y en esta ocasión voy a explicar el concepto de comunidad educativa. Bueno, el concepto de comunidad educativa en América Latina se da a partir de la conformación de los estados nacionales en la segunda mitad del siglo XIX. Se permitió definir a la comunidad educativa como un espacio cerrado. Acá aparecen dos definiciones que son escuela cerrada y escuela abierta. Bueno, en la escuela cerrada se instalan como únicos miembros a los docentes, a los alumnos y a los padres. Bueno, y si bien esta escuela está inserta en la comunidad, se observa cierta lejanía respecto con la comunidad. Bueno, en ellas tampoco se puede observar estrategias de participación que incluyan expectativas, demandas o soluciones a los padres de los alumnos o de las zonas territorialmente situadas cerca de la escuela. Por otro lado tenemos a la escuela abierta, que la impulsó la democracia en términos políticos y educativos en los 80, que impulsó esto de mayor participación de la comunidad. Bueno, esto implicaría una redefinición del concepto de comunidad educativa. Bueno, y aquí en la escuela abierta se abren las puertas a la comunidad local, incluyéndolos como que ellos puedan enseñar, sean partícipes de la enseñanza-aprendizaje. Pueden participar organizaciones de vecinos, iglesias, sociedades de fomento, bibliotecas, etc., con el fin de impulsar este vínculo educativo y cultural. Muchas gracias. Hola profesora, mi nombre es Vanina Orsasti y cursé campo de la práctica en 2019. Yo voy a dar Ciudad Educadora. La idea de Ciudad Educadora comenzó durante la década de los 70, cuando varios programas municipales de los distintos países del mundo comenzaron a denominarse Ciudad Educadora. Estos tenían un propósito y el propósito era ampliar el horizonte educativo más allá de las escuelas y de las políticas ligadas a la educación permanente. A partir de que en el mundo se empiezan a desarrollar variadas experiencias de ciudades educadoras, surge la inquietud desde un grupo de ciudades representadas por sus gobiernos locales de comenzar a trabajar conjuntamente en proyectos y actividades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, a partir de su implicación activa de la apropiación de la ciudad. Así surge el primer Congreso Mundial de Ciudades Educadoras, la cual se realizó en Barcelona en el año 1990 y en donde se redacta la Carta de Ciudades Educadoras, que es un documento que contiene una serie de principios rectores sobre la finalidad y el espíritu de las iniciativas. Participaron en el Congreso de Barcelona 70 ciudades de 21 países. Este congreso representó el inicio de un amplio movimiento internacional de ciudades con encuentros bienales. Bueno, uno de los proyectos que se crearon fueron los radares. En Barcelona, la cual cuenta con una población de 1.620.943 habitantes, este proyecto se creó con el objetivo de reducir el riesgo de aislamiento, soledad y exclusión social de la población mayor. Se inició en el 2008 gracias a la ayuda de los vecinos que junto con el ayuntamiento forman una red de prevención de apoyo para las personas mayores que viven solas. Es importante destacar que la ciudad de Rosario, en Argentina, es la sede de la Oficina Regional de Ciudades Educadoras para América Latina. Existen en Argentina 11 ciudades educadoras, las cuales responden a los principios de la Carta de Barcelona y son parte de la AICE. Estas ciudades son Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Patricio del Chañar, Villa Constitución, Cañada de Gómez, General Alvear, Malargüe, Rosario, Mar del Plata, Pilar, Vicente López y Mendoza.
Voy a nombrar algunos principios de la ciudad educadora. Uno es que todos los habitantes de la ciudad tienen el derecho de disfrutar en condiciones de libertad y de igualdad de los medios de oportunidades de formación, entretenimiento y desarrollo personal que la ciudad les ofrece. Otro es que Buenas tardes, me llamo Miguel Vanegas y cursé campo de la práctica docente 1 en el profesorado de educación primaria, año 2018. Ahora voy a desarrollar la importancia del acto de leer, que es un escrito reflexivo realizado por Paulo Freire. En él prácticamente expresa el acto de leer mediante sus vivencias, mediante sus experiencias existenciales. En él también habla sobre la comprensión crítica del acto de leer y habla también sobre la realidad del texto-contexto. Además, dice que la lectura del mundo con la lectura de la palabra se relacionan y que aparte la lectura del mundo fue constituyéndose a lo largo de su infancia, adolescencia y juventud, y primordialmente en el lugar en el cual él nació. En sus experiencias existenciales prácticamente las revivió. Sí, las revivió. Y más que nada, cuando se fueron constituyendo fue por símbolos. Fue por símbolos de los objetos. Y esos objetos son el movimiento de los árboles, la ramita del árbol para escribir en el piso, literalmente en el patio de su casa, en la tierra, la lluvia, el tacto, el gusto, los olores, la maduración de los frutos, los colores, la lluvia, relacionándolo con los arroyos, con los ríos, con las lagunas, la lluvia, la oscuridad, el temor, la alegría, la ironía, la burla, prácticamente los rincones de su casa, el sector de la cocina, el sector del comedor, cuando era bebé, que gateaba, que se erguía, que caminaba, entre otras cosas, los animales, sus vínculos con su familia, con los mayores, con el entorno, básicamente. Y Freire hace una relación, hace un nexo entre lo simbólico y el significado. Y aparte hace una introducción a la lectura de la palabra. Y como mencioné anteriormente, tienen una relación. La lectura del mundo y la lectura de la palabra, porque a través de la alfabetización en las instituciones desarrolla sus saberes previos. Y en ese momento Freire desarrolla lo que es los textos, lo que es leer un texto, lo cual él no lo consideraba una lectura, porque el aprenderlo de memoria o el estar mecanizado no es leer en realidad, sino que debería de hacerse de una manera lenta, tendría que analizarlo, tendría que dedicarle tiempo, con el fin de poder entender el texto, su significado y qué es lo que quiere enseñarle. Y aparte estos textos tienen que ser dinámicos, tienen que ser activos, tienen que tener inquietudes. Y también Freire habla de que ejerció una práctica alfabetizadora, la cual era de vocabulario popular, y en ella los que ingresaban, los estudiantes, debían tener
inquietudes, sueños, deseos, lo cual el que enseñaba, el que educaba, no podía hacerlo, porque con ello le daba una realidad, una representación de la realidad. Sueños de Paulo Freire, la cual es una entrevista que desarrolla los siguientes títulos, los cuales yo también voy a desarrollar. El primero se llama proceso, ¿sí?, de conocimiento. En él habla sobre enseñar. Enseñar es el proceso más grande de conocer. Enseñar implica necesariamente aprender, y que la educación práctica es siempre una cierta teoría de conocimiento puesta en práctica, y que además lo mejor que puede hacer un docente es alejar la vista de lo que ya conoce para poder acercarse. El docente necesita al alumno y el alumno necesita al docente. Ambos educan, pero no son lo mismo, porque la maestra tiene que educarlo y el alumno tiene que aprender. Aparte, la docente puede brindarle una práctica democrática con ciertas cualidades. Una de ellas puede ser la creación, ¿no? La creación, o sea, cuando tiene vergüenza porque no conoce la respuesta ante la pregunta de un alumno, no debería de ser así, no debería de sentirlo. Y también actualmente lo que podemos decir es que conocemos el fallo de la razón, y que Freire incluye la cuestión de conocer, que prácticamente adquiere pasiones, sentimientos, deseos. Pasamos al segundo título, que es Pedagogía. En ella la pregunta es, el interrogante es, ¿qué es aprender? ¿Qué es el acto de aprender? ¿Qué es el acto de enseñar? Freire hace una crítica a la educación bancaria. En ella expresa que el docente no puede enseñar amor, pero puede enseñar amando a través de diversos niveles. Uno de ellos son cultural, ideológico, político, y que además el docente tiene que tener sensibilidad. El docente tiene que ver a la educación como una obra de arte. No cualquiera puede educar, no cualquiera puede ejercer esa vocación. Aparte, vive en constante aprendizaje. Esos conocimientos se van profundizando. Tiene que tener curiosidad, tiene que tener paciencia, y ante todo, cuando lo ejerce, tiene que transmitirlo con amor. Aparte, el docente tiene ética, o sea, no puede sobrepasarse, hay límites. Tiene que respetar al alumno, tiene que respetar sus deseos y ante todo sus miedos. Por ejemplo, en una sala que está en silencio, no hay un método exacto como para que lo solucione automáticamente, pero la docente puede invitarlo y puede desafiarlo, y al desafiarlo el niño piensa, reflexiona, se replantea, relaciona, entre otras cosas, ya sea de manera individual o grupal. Y si los niños quieren escuchar a la docente, ella tiene que otorgarle su voz, si lo desean los niños, no puede negárselo. Aparte, la educación comienza con el contexto cultural, ideológico, político y social de los docentes, que a pesar de que ese contexto ya se haya perdido, el docente puede hacerlo, puede reconstruir al niño mediante puede reconstruirlo mediante actividades lúdicas, materiales, planificaciones
obras de teatro, salidas educativas, pueden invitar a los adultos, a los padres para que participen, concientizándolos también mediante el diálogo, entre otras cosas. Y luego proseguimos con la mediación del mundo, que en la mediación del mundo Dios dice, nombrará las cosas, que sería como hacer algo y otorgarle un nombre. Pero Freire dice que quiso decir que en realidad transformarás al mundo para luego otorgarle un nombre a la cosa. En esto la Iglesia se opone, la Iglesia que tiene una ideología inmovilizadora, la cual no permite que los hombres y mujeres rehagan el mundo. Y prácticamente se opone al Génesis. Y para Freire los docentes son artistas que rehacen, que repintan, que redanzan, que redibujan, que recantan. Y después sigue dimensión política de la educación, en donde los docentes toman fuerza en cuanto a la educación, hacen la diferencia, se asocian, se organizan, se concientizan, se movilizan. Y además de eso, lo hacen porque están un poco locos, y eso no quiere decir que uno al estar loco hace un accionar, o si estás sano también un accionar. Pero los docentes lo que tienen es que al estar locos y al tener amor, lo que hacen es exponer además las consecuencias del proceso crítico del conocimiento del mundo. También lo que Freire habla es de la ideología dominante que se relaciona con la metodología bancaria, en la cual expresa que prácticamente los docentes imponían una visión del mundo a sus alumnos, pero al imponérselo eran sujetos pasivos y no tenían permitido reflexionar, ver más allá de lo que le imponían. Y después sigue con Freire, contándonos que estuvo exiliado en Brasil 16 años, que se fue de Brasil 16 años y que no fue por su alfabetización, por la alfabetización que ejerce, sino lo que conlleva consigo, que es la comprensión crítica del mundo. En ella, en pocas palabras, se podría decir que sería la acción de poder y de libertad, que aunque sea un solo individuo, se moviliza, acciona. Y también expresa que hay personas que tienen un mínimo poder, y al tener ese mínimo poder no se animan a accionar. ¿Y qué pasa? Los de mayor poder los aplastan. Igual el fin no sería sacar al opresor y reemplazar su lugar o reprimirlo. El fin no sería ese. Y también lo que tiene es que las personas de menor poder que no se animan, por temor, en pocas palabras, no estarían haciendo nada. Ahí está. Hola, buenas tardes, mi nombre es Malena Abril Taus y hoy vamos a hablar de un tema fundamental, que es la educación popular. ¿Qué significa la educación popular? La educación popular es una realidad sociohistórica, o sea, se sitúa en un contexto y una situación determinada. Esta tiene rasgos definitorios. ¿Cuáles son estos rasgos? Lectura crítica de la sociedad. La lectura crítica de la sociedad significa que la sociedad no está de acuerdo con algunas medidas que toma su gobierno o en algún caso particular. Por ejemplo,
para ser profesor de esta educación popular, tienen que estar en desacuerdo con el mundo, o sea, en el sentido de que no tienen que coincidir su pensamiento con el del otro. Después podemos decir que la educación popular tiene una intención política emancipadora. Ese es un rasgo fundamental que surgió en los 70, principios de los 80, que son los movimientos de izquierda. Los movimientos de izquierda son revolucionarios, querían transformar la realidad en la que vivían. No estaban de acuerdo con los gobernadores, presidentes que estaban en esos momentos, entonces querían dar a conocer su pensamiento, su ideología. Ahora vamos a hablar de qué consideran los sujetos populares. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, la clase obrera, trabajadora, los ciudadanos de cualquier clase social son sujetos activos en esta educación, son actores fundamentales. Después, como tarea educativa, tiene un campo privilegiado. Después vamos a hablar de la metodología. Incluye todo en el diálogo de dar a conocer su pensamiento, de que no siempre lo comparte con un otro. Por eso es una educación distinta. Yo elegí un movimiento, los movimientos eran 4, pero yo escogí uno, que son los pañuelos en rebeldía. Los pañuelos en rebeldía son que, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo utilizaban un pañuelo blanco en su cabeza para dar a conocer su injusticia, su dolor de madres que estaban sufriendo. Entonces, este movimiento es social, pedagógico también, porque enseñan y también tratan de dar una idea sobre eso. También tenemos los pañuelos lila, que son los antipatriarcal. Después, hace un tiempo, acá en Argentina, tuvimos un congreso que, por ejemplo, hablaban del aborto. El aborto se dividía en 2 pañuelos y cada uno daba su ideología a través de ese color, celeste, verde.